Perfecto. Bueno, en principio me presento para tu público, soy Martín Olivera, periodista, conductor de un programa de radio que durante varios años venimos haciendo Refugiados, que es un espacio para reflexionar, para encontrarnos con nosotros mismos, para conocernos un poco más entre todos y todas. Y en este caso, también quiero comentarle al público que me sigue en Instagram, vamos a charlar con la licenciada Alejandra Quevedo, que por supuesto muy generosa, ella nos va a acompañar en esta charla. Ella es psicóloga y especialista en clínica psicoanalítica y sexóloga recibida en la UBA. ¿Está bien, no? Como te presenté, Alejandra. Perfectamente, sí, sí. Bueno, y elegimos este título, Alejandra. La verdad que me gustó muchísimo la idea de esto de encuentros y desencuentros en el amor, porque Ujú. creo que todos los días por ahí aparece esta cuestión interna o de compartir con quienes nos acompañan, estas cuestiones donde aparece el dolor en el desencuentro y por ahí esta cuestión de sensación de felicidad en el amor, en la cuestión de conectarse con el alma, con uno mismo, ¿no? Me parece muy Ujú. interesante como disparador, no sé qué se te ocurre a vos. Y bueno, arranquemos porque eh, las consultas siempre son sobre el amor. Sí, Es algo que, digo, que no lo digo solo yo, que lo sabemos, es en diferentes formatos de amor, pero el amor es lo que mueve el mundo, claro. real, creo yo. Ujú. Entonces, nos angustia, nos moviliza, nos hace hacernos preguntas. Es lo que en líneas generales a consulta psicológica nos hace llegar, digamos. Creo que es Claro. un tema muy importante. Es muy importante. Y en esto del amor, me gustaría por ahí como esquematizar un poco, si es que se puede, ¿no? En esto de lo que es el pensamiento, lo que se siente, está en cada uno, en cada una. Pero en estos Ujú. estadios, ¿no? Cuando se generan esos vínculos, que puede ser una pareja, digamos, o también unos compañeros que se encuentran, está este periodo de enamoramiento, que no sé si habrá una estadística de qué cuánto dura en esa curiosidad, en esa cuestión de conocer al otro. Y después seguramente aparece la etapa del amor, en donde seguramente con quien estamos empezamos a ver aquello que no vimos al principio, esos defectos, esas cuestiones por ahí que no veíamos en nuestro esquema de pensamiento, no nos hacía por ahí identificar, pero sí después, en cierto periodo de estar juntos, aparecen. Y ahí sí es el hecho de encontrarnos con el amor. El amor, en tanto, también es ver al otro bien, ¿no? Es decir, eligiendo qué estudiar, qué actividad hacer, qué trabajo hacer, y que uno, ¿no? En el amor de la libertad de dar ese tiempo al otro, es también esa cuestión de ceder, ¿no? No en esta cuestión manipuladora del amor, te quiero conmigo, te quiero del lado mío, porque yo siento amor por vos, pero no te pasó nada. Mira, es muy sano lo que acabas de plantear. O sea, Es lo como ideal. súper idílico todo. Un amor también idílico me parece que acabas de plantear. Creo que tenemos el enamoramiento, por un lado que, no sé, se dice que dura 6 meses. Es el inicio. El inicio. Es el momento de la ilusión. La ilusión desde la psiquiatría es definida como la percepción deformada de un objeto presente. Te puede suceder porque tenés 43 grados de fiebre y ves cualquier cosa, o porque conociste a alguien y creíste que es algo que en verdad no es, ¿sí? Es la percepción deformada de un objeto que existe, pero vos lo percibís de otra manera. El enamoramiento como percepción deforme es normal y tiene que estar, porque ese inicio, si no te enganchas con alguien que no te deslumbra, bueno, ¿qué sentido tiene entonces estar con esa persona, no? Eh, Es necesario, pero tiene que caer, tiene que dejar de estar el enamoramiento donde el otro es todo para mí, donde todo es maravilloso, donde todo es posible, porque la realidad es que la vida no es así, ¿sí? La vida no es maravillosa, no todo es posible y todos nos vamos a ir encontrando con que el otro a veces no va a estar para mí, yo no voy a estar para el otro. Y a medida que suceden como esas vicisitudes donde uno pincha el globo, digamos, se pierde la ilusión y la percepción del objeto se hace más real, o sea, más realista, Ujú. empieza a aparecer, eh, si todo sale bien,
¿no? El amor. Pero no siempre el amor es libertad o esto que vos decías, ¿no? Como algo de compañía, eso está buenísimo, ojalá, pero a veces el amor empieza a tomar otras formas, algunas más del lado de la demanda, otras más del lado de, no sé, hay miles de amores. No hay un amor sano, no podemos decir, bueno, este es el único, ¿sí? Pero sí es cierto que cuando se empieza a construir el amor, pasamos como a otra etapa, creo yo, donde le empezás a pedir o a esperar ciertas cosas del otro. A veces se pueden establecer esos negocios, ir conociendo a tu pareja desde un otro lugar y ahí sí se crece y se crece y se crece cada vez más en el amor. Y a veces en esa etapa también es a donde la cosa falla. No sé si me explico con lo que estoy diciendo. Sí, O me sí, se enredé. entiende. Se Ah, entiende y me generan varias preguntas, pero en principio esto de Cupido, dale. ¿no? Que es como que el momento ese del flechazo, de esos Ujú, rasgos que por ahí no identificamos porque no estoy inconsciente, que es algo que evidentemente arrastramos con nuestra propia historia, de por qué nos gusta alguien, nos genera esa atracción, ese estadio de movernos a pesar de que esté lloviendo, que sea de madrugada, me pegas un llamadito y voy en búsqueda tuyo porque es un momento en el cual yo me siento enamorado o se siente enamorada. Y después, obvio, que empieza a decantar, a bajar, como dijiste. Eh, mm. Me gustaría saber si uno puede identificar al principio y decir, estoy conociendo a alguien, me está generando algo, pero ya como piensa, cómo ve la vida, yo creo que esto no va a funcionar. Uno puede identificar eso para decir, dar ese paso para más adelante, yo sé que esto va a traer consecuencias. ¿Se puede dar o no se puede frenar? Es inevitable seguir avanzando. Yo creo que sí, que se puede frenar. No es lo Hombre, que en general uno hace. claro. Uno dice, bueno, hay que dialogar, charlamos. Igual, a ver, puede ser que existan situaciones en las que eh, charlas y decís, esto no me gustó, nos puede traer un conflicto muy grave a futuro, y que de hecho se solucione eso, ¿sí? Porque si no vamos a tener una mirada muy pesimista, porque nadie es perfecto, pero también puede ser que uno sepa que hay algo que ya no, y aún así permanezca. Y ahí es a donde creo yo que se suscitan, digamos, los mayores líos. Hay Porque señales. sí, sí. A ver, para eso está el psicoanálisis, creo yo también. Uno puede ver cosas en terapia, que por ahí si uno no va a terapia no las ve, y también puedes ver cosas en terapia y no hacer nada con lo que uno ve en terapia. Pero sí, yo creo que hay cosas que sí se pueden ver, pero bueno, requiere de mucho coraje, porque vos pensás que estás planteando esto, de que uno ve algo en el otro que no le gusta, pero en el momento del enamoramiento, donde decís, ay, pero está toda la otra cosa que está súper linda y que está buenísimo y que además, no sé, hacemos las mismas cosas, nos gusta lo mismo y qué sé yo, y hablamos de hacer un viaje o de... Proyectar. Entonces es difícil decir, lo que hoy le dicen las red flags, ¿no? Y sí, uno las ve, pero no siempre hacemos algo con eso. Si Claro, esa era tu pregunta. sí, es interesante esto que marcás porque ya uno empieza a proyectar, vamos a viajar, vamos a compartir estos momentos, te voy a presentar a mi familia, es decir, empieza ya a generar una expectativa tan alta que después, obviamente, está ese momento donde quizás hay dos caminos, ¿no? El camino, Ujú, mira, no, esto no va a andar, o el camino en el cual, a pesar de, o ya con esto que empecé a conocer, sí, vamos a elegir, construir o generar este vínculo para empezar en esta sociedad de empezar a crear, ¿no? Porque aparece también la creación, es decir, un vínculo empieza a crear, aparece también esta cuestión de la construcción en sí misma de ceder, es decir, a mí me gusta el fútbol, me gusta el tenis, bueno, hoy vamos al tenis, mañana vamos a fútbol, en ese periodo también de negociar, ¿no? Porque no ujú, deja de empezar a ser un vínculo con la cuestión esta del amor que empieza a decir, bueno, ¿te gusta el tenis? Y bueno, yo te voy a acompañar porque a vos te gusta el tenis. Y como yo siento un amor por vos y quiero que seas feliz, verte feliz, vamos a compartir lo que a vos te gusta. Y por supuesto, si es recíproco, mejor, porque después va a ser al otro el que le toque, ¿no? ujú.
Sí, a ver, Freud dice que cuando uno se enamora pone toda la energía psíquica que uno tiene, que le dice libido, la pone en el otro, ¿no? Que es este momento del enamoramiento. Entonces todo lo que yo tengo como que abraza a la otra persona. Y uno queda un poco vacío en ese proceso, ¿sí? De querer Aguardame darle un todo al otro segundito, porque... aguardame un segundito. ¿Qué está pasando? Ahí, No te escucho. Ah, bueno, no sé qué está pasando. Vamos a esperar a Martín en esta situación. Hola a los que se están uniendo, gracias por estar. Ahí estoy chusmeando. Hola, Vir. ahí volví. Ah, bueno. Bueno, ahora sí. Entonces, en esto también que decíamos de compartir, de negociar, de este vínculo que empieza a construirse, por supuesto también genera en el otro, decir, bueno, el amor que uno tiene hacia la otra persona va a generar que uno pueda, ¿no? También empezar a conocer qué tal comparte conmigo o cede su tiempo, porque el tiempo es uno solo y se empieza a negociar. Y creo que en este caso también el respeto es muy importante en el amor, Mm, para esto que cuando comenzamos mencionaba lo del amor sano, ¿no? Este, sí. porque no hay justificación para todo es por amor, ¿no? No. A ver, no vale todo en el amor. De hecho, justamente es al revés. El amor sano es el que tiene condiciones, el que uno dice, bueno, hasta acá, esto sí, esto no. Definitivamente no vale todo en el amor. Acá alguien comenta, es importante no solo pensar lo que se ve, lo que se desea, sino también las experiencias que van compartiendo. Claro, uno va Sí, construyendo en el tiempo que pasa con el otro sí. y en el estar. En las buenas y en las malas, ¿no? Porque esto, la vida va pasando y uno está acompañado por esa persona y se va generando como una red. Pero sí es cierto esto que decís, me parece importante destacarlo, porque circula un poco bueno, pero si me amás, entonces todo. Y la verdad es que no, el amor es justamente no todo, y es tener bien en claro cuál es la, las condiciones que uno va a poner que no está dispuesto a romper por el otro. Después hay algunas cosas que sí se acomodan, pero definitivamente no es sin condiciones. Les voy a comentar a vos y a los que nos están mirando ahora y escuchando, una escena que ayer me quedó en la retina, que fue cuando caminaba, miré, justo en la vereda, estaban regando la vereda, una parejita, tendrían 25 o 26 años aprox, una plantita, una flor, una nenita de 2 o 3 años, y me generó una cuestión de quedarme con esa foto y interpretándola como la cuestión de la construcción de esa familia ya, con esa pequeña ahí, y esta escena, ¿no? Regando Ujú. las plantitas, ver, en esta época, ¿no? La flor de esa planta, veo que estaban como haciendo unos arreglos en la fachada de la casa, y digo, acá me genera una esperanza creer que el amor está ahí, el amor claramente Totalmente. era como mi interpretación, pero sí, podemos llegar a compartir que en ese caso identifiqué el amor, ¿no? Como Ujú. para ver qué elementos, porque es una pregunta tan amplia que yo siempre juego a decir, bueno, ¿qué es el amor para vos? ¿Qué es la felicidad? Porque es tan subjetivo también todo que genera esta cuestión de apertura para charlar, como en este caso hemos elegido con Alejandra Quevedo, que muy amablemente ha invertido tiempo para algo que también a ella le gusta, que es su amor, y en este sí empezamos a poner un terreno por tu expertise, que es el psicoanálisis, que es la psicología, que es la sexología, que es donde vos elegiste formarte, y este arte también de los encuentros, porque lo que hiciste seguramente de estudiar esta carrera lo hiciste con amor y tu trabajo, es un trabajo que lo haces con amor seguramente, Alejandra, y ahí también podemos identificar el amor, más allá de los vínculos que uno puede tener en la vida misma, ¿no? Sí, amor y pasión. Creo que, sí, bueno, a mí me apasiona mucho la carrera que estudié. Mira, justo la semana pasada que se estrenó la serie Envidiosa, la Ah, temporada 3, no sé si la han visto, de justo Griselda empezó a circular Cecilia. un video en el que Vicky, el personaje de Envidiosa, sale a tomar un café con su analista, así como una especie de sesión extraña que tienen, y Vicky le pregunta a su analista si la quiere. Y
el analista le contesta muy psicoanalíticamente, como que los psicólogos siempre quieren a sus Todo. pacientes, y que le dice, no, a mí, vos a mí me querés, y le dice mucho. Y bueno, la escena circuló mucho en redes y como yo la compartí y me sorprendió como muchos profesionales también lo compartieron y todos diciendo, che, digamos esto en voz alta, porque obviamente que no es el mismo amor el que podemos tener por un vínculo de nuestras vidas personales, pero definitivamente es por amor o afecto, tenemos mucho afecto por nuestros pacientes, porque si no, no podríamos estar todos los días, hora tras hora, escuchando lo mal que la pasa la gente, digamos. Si no fuese por amor, por una convicción total de que la pulsión de vida saca adelante y que quien nos consulta va a estar mejor. Porque además cada hora de la vida de un psicólogo es una aventura totalmente distinta lo que estamos escuchando, ¿no? Historias realmente muy dolorosas. Y que más de una vez a mí me pasa que escucho y me conmuevo hasta la piel de gallina hoy en día. En la virtualidad por ahí no se nota, pero nos alegramos por lo que les pasa a nuestros pacientes, muchísimo. A veces termino de trabajar y es como, pucha, qué bien esto que me contó tal en el día de la fecha, o al revés, quedarnos preocupados. Es el amor en otra forma, pero es el amor con lo que laburamos, o sea, el día a día. Y bueno, y ya que lo llevabas al plano de la sexología y el psicoanálisis, en la sexología también el amor está presente por ahí, no en todas las consultas, de la misma manera, pero sí es algo que termina moviendo a que un hombre o una mujer haga una consulta de algo tan íntimo y difícil de abordar como es la sexualidad, ¿no? Y la sexualidad, cuando hablamos, Alejandra Quevedo, licenciada, es sexóloga y también psicóloga. Cuando hablamos de sexualidad, no solamente hablamos de los cuerpos, de los genitales, del coito, como así decirlo, sino que también en la sexualidad aparece el hecho del vínculo, el hecho de compartir una cena, el hecho de charlar, el hecho del deseo de estar con el otro, interactuando, las ganas. Es muy amplio cuando hablamos de sexualidad, o nos tenemos que enfocar solamente en los cuerpos. La sexualidad es muy amplia, sí, Ujú, porque tiene diversas funciones. Podemos decir que está la reproducción, está el ujú, placer genital, pero también está la intimidad y está el encontrarse con un otro y construir una cosa diferente. ujú, En general también circula esto de que la genitalidad y la sexualidad tiene que ser un fuego artificial desde el principio, y lo cierto es que se construye, y cuando ujú. es desde el afecto, por ahí ni siquiera desde el amor, todo eso mejora, porque implica la comunicación, el diálogo, autoestima, sentirse mejor. No fuimos criados, tanto los hombres como las mujeres, creo yo, Ujú. para disfrutar de nuestra sexualidad. O sea, no, por más que uno diga, bueno, sí, tuve ESI en el secundario y todo, eh, digamos, la gran mayoría de las consultas, yo trabajo mucho en sexualidad masculina, Ujú. eh, en un consultorio con urólogos, y muchos tienen 20, 25, no es que estoy diciendo esto porque yo soy grande y yo soy vieja, entonces la gente de mi época no fue criada. No, los pibes, la piba de hoy en día tampoco. Em, Entonces hay mucha falta de información, mucha falta de acompañamiento para que la sexualidad y la intimidad sea otra experiencia más que se comparte y que nos hace crecer con el otro. Ujú, ujú. Mucho de Me fui por las ramas, comunicación, pero No, mucho entra en la comunicación y la intimidad, me resuena muchísimo eso, porque tiene que ver con el hecho de confiar en el otro. Le estás confiando tu deseo, tus fantasías, le estás entregando y abriendo la canilla de lo que aparece en tu pensamiento. No lo compartís ujú. con cualquiera, elegís a la otra persona. Me parece muy interesante de ese aspecto.
Y te voy a hacer una pregunta, ¿cuáles son las problemáticas por ahí que más suceden en el consultorio? Que quizás aquellos que están escuchando esta charla digan, che, pero bueno, a mí me pasa esto, pero yo me tendría que ir a animar a consultar a una sexóloga, porque la verdad no me animo a hablar con mi amiga o con mi amigo, menos con un familiar, mirá que le voy a contar esto. No Entonces, lo hablan, no lo no hablan. hablan, la gente no lo habla con sus amigos, no, la gente no lo habla. Eh, las problemáticas que más, bueno, yo en particular esto, como trabajo con nosotros con urólogos, trabajamos mucho con disfunción sexual eréctil, es decir, que no hay o se pierde la erección, Ujú, o con la eyaculación precoz, que es decir, perder la capacidad de controlar el reflejo ujú, eyaculatorio. También está la falta de deseo, ujú, tanto en el hombre como en la mujer. En la mujer el dolor frente a la penetración o la incapacidad de poder relajar la zona de la vulva. ujú. Eh, nosotros como sexólogos, psicólogos, trabajamos con disfunciones que entendemos que tienen un alto componente ansiógeno, es decir, hay mucho de nuestra manera de pensar que nos causa este síntoma. ¿Por qué? Porque uno pone en esa circunstancia, en esa parte del cuerpo, mucha expectativa, en particular con los hombres, no es esto, ¿no? Por ejemplo, a un hombre que no puede sostener su erección, es bueno, tiene que pararse, tiene que... Y si sabe que va a estar con una mujer, está 3 horas antes pensando que probablemente no va a poder. Y por supuesto que va a pasar, No, no va a poder. no. Entonces, a ver, tienen diferentes causas y diferentes formas de abordaje, que bueno, que no viene al caso en este momento, pero eh, todas tienen que ver con la exigencia y con esto también, este no saber cómo vincularse desde ese lugar. Ujú. Porque además es, bueno, yo debería ser quien haga que el otro tenga placer. Y pero que entonces todas las mujeres y todos los hombres tienen placer de la misma manera. Uno encuentra una forma y la aplica con todo el mundo. Claro. ¿Vos te vinculás igual con todos tus amigos? Como que habría un estándar, ¿no? Se cree que. Claro. Lo Es cierto es que es una interesante. construcción en cada uno de los vínculos que uno tiene. Hay una cuestión cultural, por supuesto, porque somos seres también que empezamos desde chicos a tener muchísima información, mucha imagen, y por ahí a cada uno de nosotros nos genera algo distinto. Somos sujetos, ¿no? Tenemos nuestra subjetividad, y por eso es que quizás la problemática de uno del otro es distinta. Ahora, el primer paso que hay que dar en esto que también sirve para la divulgación de estos campos, ¿no? Como la sexología, está bueno que también se animen a buscar esos espacios para poder tratar de entenderse y conocerse un poco por dónde puede estar esa problemática, que no Sí. solamente es física, sino que en este caso lo que tratamos acá de entender es que pasa por los pensamientos, por esa cuestión que Sí, debe y haber tiene ahí. tratamiento. Tiene tratamiento. No, no morirás así. Claro. No es para siempre. Es que Tiene sí, tratamiento. tal vez va a costar un tiempo, sí, pero en líneas generales esto se puede abordar. Si vos no, esto no tiene que ser así toda tu vida. Y justo ayer a un paciente le dije así. Vas a estar bien. Y te hago una pregunta, Alejandra, con respecto a esto que mencionaste, lo sexo afectivo, es decir, puede haber un afecto, tener obviamente un vínculo sexual, pero no puede estar el amor. ¿Qué diferencia? O sea, ¿cómo se puede llegar a separar eso? Más allá de decir el sexo sin amor, el sexo con amor, ese afecto por el otro. O también eso que lo charlábamos fuera de esta conversación, que era cuando decimos que hay química con el otro, ¿qué es esa famosa química que se da en un vínculo? Dice, che, acá hay química, no hubo química. Siempre en el campo de la sexualidad, ¿no? Pero a ver, son como dos preguntas diferentes, Ujú. ¿no? Sí, Las que me estás sí, haciendo. Eh, Cuando hay química, cuando se dice hay piel, decís, claro. ¿qué es lo que...? Y es que hay un entendimiento en relación probablemente a la historia y a la dopamina y a todo el fuego artificial que te hace el cerebro, que hace que tengas un disfrute mayor que con otras personas, Ujú. ¿sí? Que va más allá del amor y que no necesariamente...
puede sostenerse, pero tal vez si con esa persona con la que al principio tenías una piel increíble y después te empezás a conocer y eso se apaga, ¿sí? Porque es momentáneo, dura un tiempo. Que después puedas construir una muy buena sexualidad basada en esa química o en esa piel o en esa... puede suceder también, ¿sí? Ahora, lo que vos decís del amor y El el afecto. vínculo sexoafectivo sin amor, ¿cómo sería? Claro, como mencionaste al principio, a veces en esto de que se dan esos vínculos, que no, por ahí no está el amor, pero está el afecto, Ujú. y hasta me puedo llegar a animarme a preguntar si un vínculo se puede dar sin sexo, pero que hay amor. Sin sexo pero con Ujú. amor, Ujú. un vínculo de pareja. Ujú. Eh, Sí, sí, pregunto. habría que ver, habría que ver cuál es el nivel de intimidad. Ahí está. O sea, tal vez sin genitalidad, pero con algún tipo de intimidad. Y sí, yo creo que de todas formas la sexualidad nos es un poco innata en esto Ujú. del sentir cosas en el cuerpo. Claro. Eh, y, y se da que cuando uno quiere al otro también se expresa desde ese lugar. No sería lo más frecuente una Ujú. pareja full amor y nada de sexo, ¿sí? Ujú. Yo indagaría dónde está la conexión de la intimidad, de los cuerpos, porque si no sería medio difícil de pensar, ¿sí? Ujú. O Ujú. sea, sin nada de sexo. Sin nada. Asexuados, raro, raro. No, definitivamente no. Nunca hablé con alguien. Lo voy a Ujú. reducir a mi universo. Nunca hablé con alguien que tenga ese tipo de relación de pareja. Bien, ¿Por qué? bien. Porque el cuerpo está y más tarde o más temprano se encuentra. Va a generar una atracción. Bien, estamos con Alejandra Quevedo, le repito nuevamente al público, más allá de que por supuesto están viendo acá en Instagram, pero esto puede llegar también a estar en el canal de YouTube, en Facebook, así que más allá que vamos a editar después el video, vamos a mencionarla. Esto es mi costumbre también que tengo, Alejandra, cuando hago los programas de radio, que está escuchando, dice, ¿con quién está hablando Martín? ¿Con Está quién hablando con está? la ¿Quién está señora ahí? Alejandra Quevedo. Entonces somos muy Ujú. repetitivos y capaz que pensás, che, ¿por qué estás repitiendo todo el tiempo? No, Es no. lastimoso que tengo de la radio que el que está escuchando dice, bueno, ¿quién es la chica que está hablando? Bueno, es Alejandra Quevedo, ella es licenciada, es psicóloga, también sexóloga, residida en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Y yo Ahora, estoy con Martín Olivera, un periodista de General Rodríguez, ¿verdad? exactamente, General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, y Alejandra actualmente está radicada en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, pero bueno, por supuesto tiene su corazón acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? En Sí, la capital federal. Y Capital sí. Federal, que te iba a hacer otra pregunta, pero me abrís la ventana, o yo mismo me genero esa apertura, de la cuestión que yo te decía el otro día, bueno, Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, el porteño, tiene esa cuestión del arte, ¿no? El teatro, el cine, la poesía, los museos, las estatuas, los monumentos, todo lo que genera contemplación, pero también cuando digo la poesía, la música, es como también necesario para empezar a convivir cuando uno está enamorado. Es, voy a poner esta canción que me recuerdo, que me lleva por ahí a acercarme a esa persona que la veo, está lejos, pero me generó contención a través del arte. Existe eso como están las letras del amor y del desamor, del desencuentro, mayormente como el tango o algunas canciones o poesías, inevitablemente creo que hay más canciones de desamor, de desencuentros, que expresamos a través de las palabras, que enhorabuena hay que decir, hacemos circular la palabra, que es lo que realmente nos hace, y muy bien en esto del deseo, de expresar, de sacar, de exteriorizar nuestros pensamientos, nuestro dolor desde ese desencuentro. Pero digo, cómo es muy importante el arte, y quizás hoy charlábamos de las canciones, cómo juegan muy un Ujú. papel importante en el amor y también en el desamor, en el desencuentro, ¿no? Sí, a ver, la música, el arte en sí, bueno, esta misma energía psíquica de la que te hablaba, que uno pone en el enamoramiento en el otro, es la que uno pone en las creaciones artísticas, o en el estudio, o en, no sé, el deporte. Yo soy un poco fundamentalista de Freud, me gusta mucho.
De hecho, es lo que Ah, enseño sí. en la universidad, así que lo voy a volver a nombrar. Siempre digo que Freud es el hombre de mi vida. Eh, Obviamente que ahora, un siglo después, algunas cositas quedó viejo, pero igual lo queremos mucho. Y él a estas actividades artísticas decía que se llamaban sublimación. Era exponer toda esa energía que tenemos en nuestro aparato psíquico en algo socialmente aceptable. Entonces, nada más desbordante de energía psíquica que un desamor, ¿no? Que nos angustia hasta acá y decimos, cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir ahora con toda esta angustia que tengo, con el corazón tan roto? Y tal vez pasadas una tarde llorando, 2 tardes, 3 tardes. Y al rato ya vas a estar o hablando con alguna amiga, o mirando alguna película, y después vas a decir, bueno, hoy voy a salir a correr, hoy voy a salir a hacer deporte, o me voy a compartir en redes esta canción de Cerati que nos la hizo para todos nosotros con el corazón roto, y vamos y ponemos Adiós de Cerati. Y con el amor lo mismo, es que es esto que decíamos, lo primero que dijimos, siempre es el amor. Tener el amor, no tener el amor, sentirlo, anhelarlo, buscarlo, entenderlo, crearlo. Entonces toda expresión artística es un hecho de amor, Uno ¿sí? ancla ahí, ¿no? En el arte, ancla en las canciones, ancla en el Mm, amor, como me parece interesante esto que vas diciendo, siempre está el amor como centralidad y a partir ujú. de ahí están en esta cuestión de convivir. Y qué lindo también, ¿no? Lo que dijiste, pongo una canción de Cerati y me siento identificado, identificada porque está escribiendo o escribió o está cantando lo que yo no puedo expresar, pero me siento tan identificado con lo que dice que me alivia, me conecta. Pero también está bueno lo que decís, ¿no? Voy a llorar tres o menos, claro, en 2 días, un día, 24 horas. Pero después sí voy a salir en búsqueda de mi deseo, ¿no? De compartir una cena, algo que me gusta a mí comer, ese paseo, esa A ver, si salida. estamos dentro de alguien bueno, que está bien, que está sano, y van a ser 2, 3 tardes, por ahí va a tener un día que va a estar bien, 2 días que va a Me estar volví un mal, poquito, claro. pero siempre vamos a querer volver al lazo social. Siempre es, ay, sí, dale, vení, vení, y aunque sea quédate acá conmigo mirando Stranger Things, ponele, que se estrenó esta Sí. semana. Siempre va a estar el lazo, siempre, siempre. Y ese Y, también es el otro amor, que por ahí te une con otros vínculos, desde el desencuentro con el amoroso, pero siempre es el amor. y vos sabés que en esto me parece muy interesante charlarlo, porque en definitiva vos dijiste, y sí, es el tema, el amor, cuando comenzamos en esta conversación, ¿no? Que siempre está presente. Y que también yo te decía esta semana que íbamos como preparando esta conversación, que también aquellos que tienen un trabajo, una actividad, mejor dicho, que les guste, que por más que ya terminen su jornada, llegan a su casa y por ahí se dan máquina todavía, pero yo tendría que haber corregido acá, o no tendría que haber dicho esto, lo podría haber hecho mejor. No es que terminó su actividad, miró el reloj y dijo, me voy, ya está, desconecté. Sino que esa todavía conexión con el lugar, con su actividad, significa amor. Como también vos decías que tu pasión, tu amor por tu actividad que estudiaste, que todos los días siempre te aparecen esas historias que te cuentan tus pacientes, tiene que ver con el amor. Ahora, para el amor de un vínculo o para el amor de una actividad también está el desencuentro. En un momento un jefe le dice a otro, mira, la verdad estás despedido, o en el deporte un técnico de fútbol, que es lo que por ahí a mí más me gusta y es lo que para ahí más masivo, le dice, el técnico le dice a un futbolista que está haciendo la lista para ir al mundial, le dice, quedás fuera de la lista. El dolor Ujú. que produce en el desencuentro me parece que se asemeja también a lo que veníamos hablando con los vínculos en cuanto a afectivos con personas, en esto de lo que por ahí nos llevó también la charla, que es en las relaciones humanas, ¿no? Sí, a ver, el desencuentro también es el punto de partida para el crecimiento de cualquier vínculo, con nuestra madre, padre o con nuestra pareja, ¿sí? Eh, por esto, porque todos somos personas con una historia diferente, una forma diferente de ser, y el desencuentro o el no ser quien
el otro espera que seamos, o viceversa, es lo que nos hace plantear, esto no me gusta, como decíamos al principio, y en ese desencuentro está el crecimiento, en la ruptura está también la posibilidad de que algo crezca para otro lado y poder cambiar, ¿sí? Si a un futbolista le decís, no vas a entrar a la cancha, te voy a llevar de un lado al otro y te voy a dejar en el banco, o ni siquiera, bueno, pueden pasar dos cosas, o pueden pasar las dos a la vez, ¿no? Que el futbolista se recontra enoje, o que diga, bueno, está bien, pero vas a ver cómo la semana que viene o la otra me vas a poner de titular y voy a mejorar y voy a esto, no me quiero quedar en el banco, no, yo no soy suplente. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero el Claro. desencuentro este también nos mueve a decir, ¿qué hago? ¿Me quedo como estoy o mejoro, o cambio, o me replanteo, recalculo? Recalculando, moviéndose. Y qué interesante también verlo desde el lado del apego, ¿no? El apego a alguien, el apego a las cosas, es donde también a veces aparece el dolor, ¿no? Che, pero tenés que soltar. Che, vos sabés, me echaron del laburo. Bueno, tenés que soltar. Vos sabés que me dejó mi esposa, me dejó mi esposo, me dejó mi novia, me dejó mi novio. Bueno, pero tenés que soltar, ¿no? Como que el de la afuera te dice soltar. Pero el No tema soy es, muy fan de esa palabra. ah, bueno, pero como a veces está como de moda dando vueltas, como si fuera fácil, pero es uno el que está por dentro conviviendo y peleándose con uno mismo cómo transitar. Por lo general, quien te habla, y creo que la mayoría que estamos en este encuentro, en este caso estamos con Alejandra, pero hay muchos que están mirando, escuchando y van a escuchar nuevamente. Nosotros lo vemos de otro lado, es decir, nosotros por ahí iríamos, en este caso mío, a terapia para tratar de resolver o tratar de entender un poco con otra mirada, porque Yo por también ahí... voy a terapia, ¿eh? Yo ¿Cómo? también voy a terapia. Ah, usted también. Los psicólogos, como Sí, siempre digo, van a terapia también. por Este, supuesto. por supuesto. Entonces, desde ese lado también, digo, en el tema del apego, ¿no? Que bueno, está también en cada uno, insisto, somos sujetos, acá no estamos haciendo referencia en particular a un caso, sino que son generalidades, en No es tanto lo, cada uno pueda entenderlas, ¿no? no es lo mismo, Martín, soltar que procesar. A ver, O claro. sea, si uno pudiera simplemente desechar y que se acabe la existencia, que se acabe decir, ah, no, bueno, esta persona no existió en mi vida. Borrar todo, como la compu, ¿viste? Borrar todo. Claro, sería Eliminar. muy Black Mirror todo eso, ¿no? Es imposible, uno no puede soltar. Y de hecho, como mucho uno hace el duelo, procesa, entiende, putea, dice, ¿quién me mandó a mí a meterme en esa historia? Eh, pero hacer el duelo, procesar, estamos hablando, por ejemplo, si es soltar, es algo que me hizo mal, ¿no? Que me desagradó, me hizo estar triste. Eh, si yo simplemente suelto y no proceso eso, no aprendo. Y a repetir. Claro, y vuelvo a lo mismo, y algo Pero, que es igual pero en otra persona, ¿no? Repetir y repetir y repetir y repetir y repetir es soltar. Por eso no me gusta la palabra soltar, porque no es simplemente suelto y cae y ya, sino que tiene más que ver con un aprender, un entender, es bueno, a ver, qué red flag vi y decidí no darle bolilla, duelar, ¿sí? O un vínculo de muchos años, y nunca vas a soltar eso. Probablemente esa persona con la que estuviste 15 años de tu vida, la quieras toda tu vida. Y podés haber hecho el duelo y podés entender que no la elegís más como pareja, pero soltarla, no la vas a soltar nunca. Y van a haber pasado otros 15 años y vas a decir, ay, ¿cómo estará? Porque probablemente la querés. Y eso algo no no quiere se decir que no la cerró. hayas soltado. Y también algo no se haya cerrado, algo quedó pendiente por ahí por resolver, no sé. No. Ahora te quería preguntar, en esto de también existe como una teoría o es popular a veces, no, sabés que se separaron, pero ella, la mujer, ya empezó a hacer el duelo antes. ¿Qué hay de verdad con eso? No, son Pongo cara de no tengo ni idea. Sí es cierto que circula eso. saberes Lo escuché populares. más de una vez. Como que no, la mujer hace el duelo mientras. Creo que lo escuché en la radio, de hecho. Yo escucho mucha radio. La mujer hace el duelo antes y después corta. Primero me parece, no sé, no necesariamente está bueno. O sea, si estás haciendo el duelo, háblalo. Pero bueno, cada uno hace lo que puede.
pero no sé si es la mujer. No, la verdad es que no, no me animaría a decirte, es así, no, no. O sea, No, no. pasan ambos Qué géneros. interesante. Qué interesante esto también que me decías recién, por ahí, 15, 25 años de estar juntos. Pero claro, quizás hay un momento de ese vínculo que ya no aparecen los mismos, que es difícil tener un solo proyecto, pero por ahí acercar y anclar, che, de vacaciones nos vamos a la costa, nos vamos a la sierra, como que por ahí aparece, no sé si el mismo deseo, digo en esto de por ahí acercar, porque es difícil decir que una pareja tiene el mismo deseo, porque cada uno que es un sujeto tiene su propio deseo, ¿no? Por más que tengan Ujú. 25 años, pueden llegar a negociar, pero no es que las parejas tienen el mismo deseo, el mismo proyecto, y quizás en ese momento del desencuentro, que también es que lo planteamos, es porque ya empiezan a aparecer deseos que se ponen de manifiesto y hasta en acción de decir, mira, yo con esta relación por ahí no puedo seguir porque tengo pensado que estoy en una carrera, me va a demandar tiempo y un ejemplo doy, y que ya de la otra persona también aparezcan otras cuestiones también de un deseo que se pone de manifiesto y ya puede ser que empiece a generar estos desencuentros. En una pareja de hace muchos años, Ujú. pero sí, Sí, por supuesto, por supuesto. Pasa que también está en esta plasticidad de poder decir, conservo lo propio, que, ujú. a ver, si una pareja llega a estar muchos años juntos, probablemente siempre conservaron lo propio y tuvieron sus momentos de encuentro, ¿sí? Si son una pareja que llegan a tantos años bien, ¿no? Y felices. Atiendo a un paciente que está hace 42 años con su esposa y Y están los dos son jubilados y felices. estaban como desesperados porque les llegue la jubilación para empezar a viajar y para conocer el país y vivieron toda una vida, digamos, de laburantes, hijos, etcétera, 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 y ahora están más contentos que nunca, Y te gusta ¿no? con esa escena te pone feliz a vos, te alegra, te gusta ver esa felicidad en esa pareja. Y sí, por supuesto. O Mm, sea, consulta por otro tema, ¿no? Por otra cosa mm, que nada que ver, que no es esa, pero qué más lindo que ver que hay una pareja de hace tantos años que tiene este proyecto de estar juntos, ¿no? claro. Y que Y eso bueno, puede estar pospuesto por otra cosa en este momento su viaje o lo que sea, pero es hermoso ver eso. es sentirse elegido o elegida para compartir algo, en este caso, mirá vos qué lindo que es viajar y compartir el tiempo, ¿no? Que el tiempo es Ujú. también estar en diferentes lugares, pero yo te elegí a vos, vos me elegiste a mí para esto, que nos gusta a los dos, que es placentero, que ya tenemos más tiempo porque ya no está el trabajo, ya no es el hecho de venir cansado o con algún problema, sino que es mayormente disfrutar, ¿no? Me parece muy interesante desde ese lado y como yo te comenté esa escena de esa pareja de jóvenes ahí construyendo el amor, esa familia, también me Ujú. generó esa alegría por dentro que por ahí uno no se detiene a ver, quizá me agarró en un flash a mí, porque es como, viste, Sí. para analizarse, pero Yo no digo también nada, no digo nada. no, por supuesto. Pero digo, hasta lo pensé, ¿viste? ¿Por qué lo estoy pensando? Estoy proyectando ahí algo, estoy viendo solamente y contemplando, ¿qué hay ahí? Yo mismo me quedé pensando, pero simplemente era el amor. Quizás hasta el inconsciente mismo me estaba preparando para esta charla, porque esto fue ayer, y seguramente estaba como para traerlo a conversar acá en este espacio, porque hemos preparado este encuentro con Alejandra Quevedo de Encuentros y Desencuentros en el Amor. Encuentros y desencuentros que, por supuesto, el amor es algo tan lindo porque es el que nos lleva para adelante, nos genera esto de crear, la creatividad. Yo te lo comenté y muchas personas que me conocen seguramente se acuerdan. Yo en pandemia hacía estos tipos de encuentros con una licenciada, con Débora Salvador, que le mando un saludo grande, donde aparecía esto, ¿no? Era un momento donde se detuvo el planeta, entonces era cómo hacemos con nuestro propio deseo, ¿qué hacemos? Bueno, mantener por ahí ordenadas nuestras comidas, me decía Débora, desayunar a la misma hora, almorzar a la misma hora, porque era como, si no era como que se desordenaba. Pero algo que me quedó muy presente de una charla que tuve con ella fue, porque hacemos radio a distancia, era, bueno, vos sabés que a mí me ordena el programa de radio, es como que sé que tengo algo
en la agenda para tal día, a tal hora, y me genera esa cuestión de creatividad. Bueno, ¿por dónde vamos a salir? ¿Qué canciones vamos a escuchar? Lo pongo en esto, pero también me imagino a aquel que tiene otra actividad, el que tiene un taller y trabaja en un taller, el que trabaja en una carpintería, el que también tiene esta cuestión de las pinturas, del crear, cómo la creatividad juega en el deseo, en el amor de ir siempre para adelante, ¿no? Que te moviliza. Mm, sí, ahora que mencionas la pandemia, bueno, en pandemia la profesión del psicólogo es en algún punto muy solitaria, ¿no? Claro. Y yo en aquel entonces hacíamos un podcast con una psicoanalista muy increíble y muy querida que se llama Violenfo Púpulo, @Violenfo Púpulo, si la quieren seguir. Tiene un nombre rarísimo, Rayuelas Lacanianas. Escribió unos libros. Y bueno, en aquel entonces hacíamos un podcast y nos encontrábamos, lo grabábamos. Y llegó la pandemia y fue como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde está nuestro lugar de encuentro y de compartir? Y empezamos a hacer un vivo todos los viernes por la tarde. Y la respuesta que tuvimos de la comunidad PSI, digamos, y fue esta de unirse, de estar, de compartir, de pedirnos de qué debatir, porque sentir que tenés un lugar de pertenencia y un horario y un orden y un espacio y tiempo es lo que nos ordena el diario, ¿sí? Lo que pasó en la pandemia es que se nos perdió toda la estructura, entonces estábamos como medio moluscos invertebrados sin saber muy bien cómo movilizarnos de un lado al otro. Y tiene- Eh, y fue un desencuentro grande, ahí está, ella es Ahí está, Violaine Guapúpulo. qué lindo. Claro, porque era un desorden de ver cómo transitar, y Y un bueno, desencuentro forzado. y qué bueno, por supuesto, entendiendo todas las desgracias que hubo, por lamentablemente todo lo que ocurrió con la parte sanitaria, que obviamente era algo novedoso. Qué bueno, dejando de lado, por supuesto, todo eso, tomarlo con alguna cuestión de anécdotas y con risas, decir, pero ¿te acordás de esto? Era una cuestión, claro, tragicómica. En aquel momento era el temor, y tomando distancia, hay cuestiones de decir, mira, vos lo que hacíamos, o cómo se interpretaba lo de la famosa vuelta a la manzana, pero así eran 200 metros, eran 100 metros. Hay audios que gente rota, no me acuerdo cómo se llaman, Sí. que generan esos audios, ¿no? Pero en la reunión que dijeron que parece una comedia, y bueno, a veces creo que también esto de cuando decimos los desencuentros, digo, uy, yo me acuerdo cuando me dejó esa chica, el dolor que sentía, parecía que era como que se me apagó el mundo y después cómo voy a salir. Pero cuando pasa el tiempo, uno toma distancia y Siempre ya se la vuelve a verdad amar, es otra, además, ¿no? siempre se vuelve a amar, Claro. en la forma que sea, siempre se vuelve a amar. Y nos volvemos a encontrar con nuestras amistades, que es nuestra familia que elegimos, y con nuestra familia, y más tarde o más temprano siempre volvemos a amar. Sí. Eso me parece que también es importante, ¿no? Uno cree que es como el fin del mundo, pero es el fin de un mundo, de todos los mundos que nosotros podemos tener. Y el amor a los hijos, Alejandra, que también es un amor, no sé si está bien que uno diga distinto, pero es un amor que también genera esta cuestión, que también, mirá, lo voy a vincular con el sentido de pertenencia hacia algo, ¿no? También digo a los hijos, pero también digo un equipo de fútbol para una persona, el escudo, la camiseta, ir a la cancha, gritar, saltar, reír y llorar, ¿no? Más allá que no está jugando, el hincha tiene como una sensación que uno lo puede percibir de amor hacia su cuadro, hacia su club. Este, es un amor distinto, pero no deja de ser No, también, no, es el amor de la admiración, es el mismo amor, ese idilio, ese enamoramiento masivo, expresado de a muchos, ¿no? En la masa. Pero es el mismo amor, ¿sí? Es ese donde el otro no puede fallar, además, y nos recontra enojamos. ¿Cómo Gallardo se le ocurre estar haciendo lo que está haciendo en estos momentos? ¿Cómo duerme ese hombre? Eh, es el mismo, es el padre. De hecho, Freud, perdón, en Psicología de bueno, las Masas de Análisis del Yo habla de esto. Pero mirá qué por el momento interesante. no. No, pero qué interesante porque a veces
en esos momentos donde, en este caso, voy a abrir la canilla, voy a contar un poco. A mí me pasaba que, claro, veía que un amor no correspondido. Yo decía, yo soy de Racing, le cuento a tu público, el público que me sigue sabe que soy de la academia. ¿Vos de qué cuadro sos? River. De River, bueno, mirá, Mm. justo, jugamos hace poquito. Yo decía, bueno, yo sé que este amor no está, ese encuentro ya se está dando en la realidad, pero Racing siempre está, y el deseo, las ganas de ver Racing o escuchar cómo sale, voy a la cancha, siempre está, ese amor está siempre. Viste que esta escena del Secreto de sus ojos donde Franchella le dice Sí, a Darín, ¿no? El tipo puede cambiar de casa, de auto, de novio, pero hay una pero cosa que nunca no de puede pasión. cambiar, que es la pasión, el Mm. amor. Y creo que yo siempre he charlado mucho con los temas de Racing, me parece como una muestra, también una metáfora de la vida, de la alegría, el sufrimiento, el llanto, la alegría, el dolor, todo engloba tantísimas cosas, que ayer, por ejemplo, escuchaba una anécdota que contaba el padre de un futbolista de Racing, que es Sosa, el jugador que jugó con la máscara el otro día para Racing, Juan River antes, y fue aquel que estuvo presente en la cancha del Real Madrid donde River le ganó a Boca. Entonces el padre de Sosa, que Sosa estaba en River, dice que miraba hacia la tribuna y veía que la gente estaba alegre, se reía. En cambio, cuando Sosa salió campeón en Paraguay con Racing, ganándole un equipo de Brasil, veía que la gente lloraba. Yo veía que lloraban, todos lloraban, era una cosa como que él comparaba situaciones de triunfo de un cuadro y los hinchas por un lado, risa, porque como acostumbrados a ganar, y los otros de Racing que no ganaban una copa hace tiempo, era un llanto, como que el tipo lo describía como diciendo, ¿qué pasó acá? O sea, salía desde adentro, cómo se expresaba, y digo, lo que se siente, ¿no? Por un cuadro de fútbol. Ni hablar lo que pasó con la selección argentina, esas masas, como bien decías, saliendo por las calles, por la alegría y el amor hacia la celeste y blanca, porque obviamente la simbología acá era ponerse la camiseta argentina, ¿no? Que tantísimo Mm. tiene que ver la simbología, la metáfora con nosotros mismos, que todo el Lo tiempo que pasa es convive. que eso nos hace pertenecer, nos hace Claro, no sentirnos solos, ahí está. que también es un poco lo que está detrás del amor, ¿no? El sentir que uno tiene un otro, que hay alguien con quien podés contar y sostenerte. Eh, Los no quiero recitales, ser reduccionista, pero bueno, tiene mucho que ver con esto, con una hermandad, una cosa fraterna también, ¿no? Que uno va a la cancha y se abraza con cualquiera. Que si yo voy caminando por la calle y alguien y me abraza, me quedo un poco estupefacta. Pero si estoy en la cancha y alguien viene y me abraza, lo reentiendo, me parece súper lógico. gritás el gol y te abrazás Claro, con tipo, un desconocido. el fútbol también te genera esa cuestión. Y también puede ser un espacio para encuentros, ¿no? Como puede ser, en este caso lo ponemos al fútbol, pero también te iba a decir un lugar de estudio, en una universidad. ¿Cuántas parejas habrán conocido en una universidad? En un recital, es decir, esos encuentros, en lugares de pertenencia aparece el amor, quizás hasta porque creo que en la filosofía se plantea también, no quiero mencionar ningún filósofo porque voy a errarle, pero que también como la amistad surge por esta cuestión de tener un punto en común, ¿no? Acudir siempre a la cancha, puede decir, che, nos sentamos todos los domingos acá y generamos un vínculo de amistad. Ya cuando el club o X cuestión ya no está más, seguramente hay muchas posibilidades que esa amistad ya no sea la misma. Ocurre en el colegio, primario, Ujú. secundario. Mi amiga, mi amigo termina la secundaria, arranca la universidad y ya ese amigo, esa amiga, ya no está, porque era ese espacio quizás el que los acercaba. Por eso también Heráclito, creo que es el filósofo que decía esto de que nadie se baña en el río, en el mismo río dos veces porque las aguas van cambiando. Es inevitable Ujú. detener el agua y bañarse en ese río porque va pasando. En este caso van pasando tantas historias, tantas cuestiones de cada uno de nosotros, que por supuesto no somos los mismos. Voy a enumerar mi primer año en la secundaria del Colegio Nacional de General Rodríguez, no somos lo mismo, por más que nos junten a todos en el mismo aula, no somos lo mismo, porque a todos nos pasaron diferentes historias, y eso me parece también el hecho de convivir con estos desencuentros, porque obviamente lo que yo sentí en ese lugar, en ese primer año, en 1994, voy a dar más detalles,
no va a ser lo mismo que ir ahora en el 2025, en el mismo aula, a la misma hora, porque no va a ser lo mismo. Me voy a desencontrar con esa alegría que tenía seguramente en ese momento. Sí, pero porque también tiene que pasar. Imagínate que si siempre vas a estar toda tu vida diciendo que el 94 fue el mejor año de tu vida, te quedas un poco melancolizado y frenado en querer reencontrarte con algo que no va a volver nunca. Eh, Esto es no haber soltado, sino haber procesado que eso te hizo quien sos hoy. Los años en tu secundaria con tus compañeros, ese determinado tiempo, estuvo buenísimo. Yo no volvería a la secundaria igual, te digo. O sea, la pasé bárbaro. Mis amigos de la secundaria siguen siendo mis amigos, pero yo a la secundaria no volvería. Eh, pero bueno, porque uno entiende que esto uno crece y la realidad es otra. Y uno va construyendo otras cosas, ¿no? Y Lo único siempre que no cambia es el cambio, es como dice acá Tea, que dice, que lo único que no cambia es el cambio. Siempre seguimos cambiando. siempre. Por eso esto del amor, ¿no? De la creatividad, de cosas nuevas. Esta charla que tenemos nosotros se dio en esta creación, en esta búsqueda de decir, Alejandra, ¿cómo te va? ¿Qué te parece si podemos encontrarnos para esto? Porque es la búsqueda para ir para adelante y generar esta cuestión de por ahí generar ideas, pensamientos, reflexionar juntos, encontrarnos a esta hora, que quizás esa necesidad a veces de esas cuestiones de encontrarnos en un espacio, la mayoría que nos gusta, de preguntarnos el encuentro en el amor, el desencuentro en el amor, en cómo transitar, y quizás también le abrimos la ventana a alguien o la puerta para decir, che, si te hace falta un terapeuta, andá, porque por ahí no te animás a hablar con una amiga, con un amigo, con un compañero de trabajo, menos, porque esto le va a contar a todos. Así que con un familiar no, me va a juzgar la mirada del otro. Tantísimas cuestiones que un profesional no lo va a hacer, porque su trabajo es ese, y hay como una cuestión de códigos, ¿no? De códigos éticos, donde queda ahí, es en ese espacio, en eso también que se va dando ese proceso de trabajo, ¿verdad, Alejandra? Sí, sí, sí. Ojalá que si alguien estaba dudando de consultar o hacer terapia, les hayamos dado como, les abrimos una puerta, una ventana, un algo, consulten. Nunca va a ser para peor consultar. Eh, Somos un montón de psicólogos y psicólogas que estamos apasionados por lo que hacemos, así que vamos a siempre ayudarlos y bueno, y en relación a la sexología también consulten porque tiene cura, tiene tratamiento, no tienen por qué vivir pasándola no tan bien con la sexualidad. Perdón que cierro, pero tengo que continuar con mi tarde laboral, Martín. Me gustaría que repitas tus redes sociales, Alejandra, para el público, como está por ahí recién enganchándose en este video, pueda también empezar a seguirte y, Sí, por supuesto, arroba Quevedo M. Alejandra, en con el Instagram. tilde azul. Tengo ¿Canal de tilde. YouTube? ¿Canal de YouTube? No, 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 TikTok, no, tampoco. no. Bueno, No, no llegué, todavía no llegué. bien. ¿Escribiste algo, texto, artículos, nada? No. No. O sea, escribí en mi Instagram, si quieren poder leer, hay un montón de cosas ahí que escribí, pero no. Bueno, Alejandra, la verdad, un placer y agradecer el tiempo que invertiste para preparar durante todos estos días ya en tu pensamiento, saber que íbamos a estar a esta hora conversando en este Gracias, encuentro. gracias por invitarme. Y bueno, como me gustaría que cierres vos, porque habitualmente siempre los psicólogos nos dejan con la palabra atragantada, y dice, bueno, nos vemos la próxima, y vos decís, ah, Ah, no, bueno, pero esto no fue una sesión. Si fuese una no, sesión, pero quizás viste, sí, tengo algún tipo de remate que te digo, bueno, y dejamos acá por hoy, pero creo que tuvimos varias de esas y sí, que el amor básicamente es el encuentro y el desencuentro a la vez. Entonces, tanto en el vínculo con nuestra familia o nuestra pareja o nuestros amigos o nuestra profesión, el encuentro y el desencuentro es necesario. Así que, bueno, gracias a todos por unirse, gracias Martín por invitarme. Después lo subimos al canal de YouTube y lo compartimos en redes, quienes llegaron un poco más tarde. Gracias, gracias a esta gente linda que está acá. un abrazo Y eso, grande y muchísimas gracias, Alejandra. adiós. Adiós, chao, chao. Alejandra Quevedo, entonces, charlando en este espacio, encuentros y desencuentros en el amor.